Todo comenzó como una simple atracción. Cada domingo, al escuchar la misa en la iglesia, me llamaba la atención el padre Julián. Tenía una voz fuerte, siempre firme, y hablaba de Dios con una seguridad que nunca había visto en nadie más. No entendía por qué, pero poco a poco empecé a pensar en él cada vez más. A veces soñaba con que me miraba desde el altar y me sonreía. Cada vez que se acercaba a mí para dar la comunión, sentía que me latía el corazón como si fuera a explotar. Al principio, traté de ignorarlo. Sabía que era un hombre de Dios, que él jamás me miraría de otra forma que no fuera como una más de sus feligreses. Pero con el tiempo, el deseo se volvió insoportable. Ya no era solo un pensamiento pasajero, era una necesidad. Necesitaba que él me viera, que me quisiera. Era como si no pudiera respirar si no estaba cerca de él. Ya no era suficiente verlo los domingos o en las festividades del pueblo. Lo espiaba a distancia, caminando por los alrededores de la iglesia, buscando algún pretexto para hablarle. Un día, desesperada y sintiéndome al borde de la locura, decidí hacer algo. Había escuchado que una curandera que vivía en los alrededores del pueblo hacía trabajos especiales. La gente decía que podía curar el mal de ojo, que ayudaba a las mujeres con problemas de amor y que incluso era capaz de hacer amarres. Fui a buscarla, a pesar de las advertencias que me habían dado sobre ella. Cuando llegué a su casa, estaba nerviosa, pero también decidida. La mujer me recibió sin hacer muchas preguntas. Era una anciana con manos arrugadas y ojos penetrantes. Me escuchó hablar de mi problema sin interrumpirme. Cuando terminé de contarle lo que sentía por el padre Julián, se quedó en silencio por un momento. Luego, con voz baja, me dijo que lo que yo estaba pidiendo era peligroso. Me habló de las consecuencias de atar a un hombre de Dios a través de un amarre, pero no me importó. Mi deseo era más fuerte que cualquier advertencia. La curandera aceptó ayudarme, pero con una condición. Me dijo que el ritual requería mi sangre. Solo un sacrificio puede sellar el amarre, me explicó. También me pidió algo personal del padre Julián. Tuve que robar una cruz que él llevaba colgada en el cuello. Esa misma noche regresé a la iglesia y, aprovechando un descuido del sacerdote, tomé la cruz mientras él no miraba. Volví a la casa de la curandera con la cruz y la sangre que ella me había pedido. El ritual fue sencillo, casi demasiado sencillo. La curandera encendió unas velas, murmuró unas palabras en un idioma que no entendí y me pidió que repitiera lo que ella decía. Cuando terminó, me aseguró que en unos días el padre Julián empezaría a sentir lo mismo por mí. Y así fue. Poco después del ritual, el padre comenzó a mirarme diferente. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, pero cada vez que me acercaba a la iglesia, me buscaba con la mirada. Incluso empezó a hacer preguntas sobre mi vida, algo que nunca había hecho. Me pedía que me confesara con él con más frecuencia y, en las conversaciones, parecía cada vez más interesado en mí. Parecía que todo iba bien, mejor de lo que había imaginado. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. El padre Julián comenzó a comportarse de una manera extraña. Durante las misas, su voz se volvía cada vez más grave, como si otra persona hablara a través de él. A veces me miraba con ojos que no parecían suyos, como si no fuera él el que estaba ahí. Y lo más inquietante sucedía por las noches. Comencé a tener sueños en los que veía al padre Julián en la iglesia, pero no estaba dando misa. Estaba rodeado de sombras, con una expresión de odio en el rostro. Despertaba asustada, con un mal presentimiento en el pecho.
Una tarde, fui a la iglesia a verlo y lo encontré de rodillas frente al altar. Estaba murmurando algo, pero cuando me acerqué, sus palabras no tenían sentido. Su cuerpo temblaba y cuando me vio, no fue con amor, sino con furia. Me gritó que me fuera, que lo dejara en paz. Nunca lo había visto así. A partir de ese momento, el padre empezó a cambiar drásticamente. Se volvió distante y violento. Lo vi gritarles a personas del pueblo, algo que jamás había hecho. Durante la misa, pronunciaba palabras extrañas y los demás feligreses también comenzaron a notarlo. La gente dejó de asistir a la iglesia porque sentían miedo. Parecía que había perdido la razón. Los rumores comenzaron a correr por el pueblo, pero yo sabía la verdad. Todo era por culpa del amarre. Asustada, volví con la curandera, rogándole que deshiciera el hechizo. Ella me miró con lástima y me dijo que ya no había vuelta atrás. El espíritu que llamaste es más fuerte que nosotros, me explicó. Para romper el amarre, necesitarás un sacrificio mayor. Cuando le pregunté qué significaba eso, ella solo me dijo que la vida de alguien debía terminar. Después de esa conversación con la curandera, me di cuenta de que no podía escapar de lo que había hecho. Había llamado algo oscuro, algo que ahora controlaba al padre Julián y no sabía cómo detenerlo. Al principio, pensé que quizá estaba exagerando, que tal vez solo eran casualidades, pero cada noche la realidad me golpeaba más fuerte. El pueblo entero empezó a sentir el cambio. La iglesia, que antes era un lugar de paz y tranquilidad, ahora parecía una sucursal del miedo. Una noche, todo cambió de manera definitiva. Recuerdo que estaba en mi casa, tratando de dormir, pero no podía. Había un frío extraño en el aire, uno que nunca había sentido antes. No era solo el frío normal de la madrugada, era como si algo me estuviera quitando el aliento, como si una presencia pesada se posara sobre mí. Escuchaba ruidos afuera, pero traté de ignorarlos. Pensé que solo era el viento o tal vez algún animal. Me acurruqué bajo las cobijas, pero mi mente no dejaba de pensar en el padre Julián. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué clase de ser había invocado con el amarre? No pude más. Me levanté, me puse un suéter y salí. Tenía que ir a la iglesia. Tenía que ver si él estaba bien. El pueblo estaba completamente en silencio, como si todos estuvieran atrapados en un sueño profundo, o quizás en una pesadilla de la que no podían despertar. Y a medida que me acercaba a la iglesia, sentí una presión en el pecho. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, y la iglesia, normalmente imponente, parecía una figura oscura y deformada en la distancia. Cuando llegué a las puertas, noté que estaban entreabiertas. Eso era extraño, siempre estaban cerradas a esa hora. Empujé la puerta con cuidado y al entrar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La iglesia estaba oscura, excepto por una tenue luz que provenía del altar. El olor a incienso era insoportablemente fuerte, mezclado con algo más, algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Mis pasos resonaban en las paredes vacías mientras me acercaba al altar. Fue entonces cuando lo vi. El padre Julián estaba de pie frente al crucifijo, pero no estaba rezando. Su cuerpo estaba rígido y sus manos estaban extendidas hacia el crucifijo, pero no en señal de devoción. Parecía estar ofreciendo algo que no podía ver. Me escondí detrás de uno de los bancos. Mi corazón latía con fuerza y observé. No estaba solo en la iglesia. En las sombras que rodeaban el altar, vi figuras moverse, figuras que no tenían forma humana.
Eran sombras vivientes, oscuras, con rostros deformes y cuerpos retorcidos. Se movían con lentitud, como si estuvieran atrapadas en este mundo y el otro. Y todas rodeaban al padre Julián, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Quise gritar, quise correr, pero mis pies no respondían. Estaba paralizada por el terror. Algo estaba terriblemente mal con él. No era el hombre que conocía. El padre Julián estaba murmurando también, pero sus palabras eran incoherentes, casi como si estuviera hablando en lenguas. Luego lo vi levantar la cruz que solía colgar del altar, una cruz grande de madera, pero en vez de usarla para rezar, la volteó al revés y la clavó en el suelo con una fuerza que no parecía humana. En ese momento, uno de los bancos se movió por sí solo, haciendo un ruido estruendo que rompió el silencio de la iglesia. Fue como si algo invisible lo hubiera empujado con furia. Las sombras, que hasta ese entonces solo habían estado observando al padre, comenzaron a acercarse más, como si estuvieran esperando el momento perfecto para actuar. Y entonces, en un movimiento rápido y violento, una de las figuras saltó hacia él. Lo vi caer al suelo, convulsionando, mientras las sombras parecían envolverlo, ahogándolo en una oscuridad que no podía ser natural. Sinceramente no pude más, grité con todas mis fuerzas, pero en ese instante las figuras voltearon hacia mí. Sus ojos, si es que eso eran, brillaban con un rojo intenso, como si hubieran sido encendidos por el mismo infierno. Me levanté y corrí hacia la salida. Podía escuchar el sonido de los bancos siendo arrastrados detrás de mí, como si las sombras estuvieran persiguiéndome. El pánico me invadió por completo. Tropecé varias veces. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir las puertas de la iglesia, pero no podía. Era como si estuvieran selladas por dentro. Desesperada, comencé a rezar, algo que no había hecho desde hacía mucho, pero en vez de calmarme, las oraciones parecían enfurecer más a las sombras. Las luces parpadeaban, mientras una de las figuras se acercaba tanto que pude sentir su aliento, frío y podrido, en mi cuello. Finalmente, con un último esfuerzo, logré empujar las puertas. Salí corriendo hacia la oscuridad de la noche sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, si veía lo que me estaba persiguiendo, nunca podría olvidarlo. Corrí hasta que el aire ya no me alcanzaba en los pulmones, mis piernas temblaban y mis pensamientos estaban desordenados. No sabía qué hacer ni a dónde ir, pero sabía que no podía volver a casa. Después de lo que vi en la iglesia, entendí que ya no había lugar seguro en el pueblo. Las sombras, esas figuras que rodeaban al padre Julián, estaban sueltas y de alguna forma sabía que me estaban buscando. Me detuve en un callejón oscuro, tratando de recuperar el aliento y aclarar mi mente. El miedo era insoportable, como si se hubiera impregnado en mi piel. La brisa de la noche ya no era refrescante, sino helada, y todo lo que escuchaba eran mis propios latidos, golpeando con fuerza en mis oídos. De repente, sentí un susurro en la nuca. No era una voz clara, era un murmullo apagado, como si alguien intentara hablarme desde un lugar lejano. Me di la vuelta con rapidez, pero no había nadie. El callejón estaba vacío, solo las sombras de las paredes y la luz débil de un poste a lo lejos. Pero sentía una presencia. Alguien o algo me observaba. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero mis instintos me decían otra cosa. Decidí moverme antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que buscar ayuda, pero ¿quién me creería? ¿Cómo podía explicarle a alguien que el padre Julián estaba poseído, que había invocado algo oscuro? La única opción que se me ocurría era la curandera. Estaba consciente que al regresar con ella tenía que ofrecer un sacrificio,
pero era una deuda que estaba dispuesta a pagar. No tardé mucho en regresar a la casa de la bruja. Las imágenes de lo que había visto en la iglesia no se me iban de la cabeza. El padre Julián actuando como si no fuera él, como si algo más estuviera dentro de su cuerpo y las sombras que lo rodeaban, casi palpables en el aire. Sabía que lo que había hecho había salido mal, que lo que desaté no tenía marcha atrás sin un alto precio. Cuando llegué a la puerta de la curandera, ya estaba abierta, como si me estuviera esperando. Su rostro, normalmente inexpresivo, parecía cansado y triste. «Sabía que volverías», dijo, sin apartar la mirada de mí. Su voz era seca, como si ya supiera lo que iba a decirle. «El padre Julián ya no es él», dije sin rodeos. Mis palabras salían casi sin aliento, empujadas por la desesperación. La curandera asintió, sin mostrar sorpresa. «Te advertí que los amarres no son juegos, Marta. Las fuerzas que moviste no son tan simples como piensas. Los espíritus no hacen favores gratis». Sabía que me lo había advertido, pero no estaba lista para aceptar la magnitud de lo que eso significaba. Me sentía en una encrucijada, un callejón sin salida. «Y dígame, ¿qué puedo hacer para detenerlo?», pregunté, con la voz rota. «Dime cómo lo detengo, lo que sea». «Ya te lo había dicho antes, niña», replicó la curandera con molestia. «Solo hay una forma de detener lo que has desatado. El amarre se ha convertido en un vínculo oscuro, uno que no puede romperse sin un sacrificio mayor». Esas palabras me dejaron helada. Ya había oído hablar de sacrificios antes, pero ahora lo que decía ella sonaban definitivas. Sabía que no se refería a nada simbólico, algo simple. Me miraba con seriedad, esperando que lo comprendiera sin tener que decir más. «¿Sacrificio? ¿Mayor?». Mi voz salió como un susurro. Sentí un nudo en la garganta. La curandera asintió. «Debes ofrecer algo más valioso de lo que pediste en primer lugar. Un sacrificio de sangre que cierre el ciclo del mal que has abierto». Me quedé en silencio, procesando lo que había dicho. Algo más valioso que el amor del padre Julián. ¿Pero qué? Pensé en mi vida, en las personas que significaban algo para mí, y entonces lo supe. Una idea horrible se instaló en mi cabeza, una que no podía ignorar. «Mi esposo», dije en voz baja, casi como si no fuera capaz de aceptar las palabras, y con pena, pues había decidido tener ese amor obsesivo, a pesar de estar casada. La curandera no se mostró sorprendida, me miró como si lo supiera desde el principio. «Roberto», dije su nombre en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Él es mi esposo. Había mantenido mi matrimonio en secreto desde que conocí al padre Julián. Me casé con Roberto años antes, pero nuestra relación se fue enfriando y fue cuando me enamoré del sacerdote. Pero nunca pensé que esto me llevaría a ofrecer a mi propio esposo como sacrificio. «Es él, ¿verdad?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. La curandera asintió lentamente. «El sacrificio debe ser alguien que signifique más que lo que pediste. Si ofreces a tu esposo, las fuerzas que desataste se saciarán y liberarán al padre Julián». El dolor y el horror de lo que debía ser me consumieron de inmediato. Roberto, el hombre con el que compartí años, quien me amaba a pesar de todo, quien confiaba en mí, ahora era la única manera de detener el desastre que había causado. Tenía que hacerlo, no había otra opción. Si no actuaba, lo que fuera que estaba dentro del padre Julián seguiría destruyendo todo a su paso. Pues esto no solo afectaría a nosotros, sino
a todo el poblado. ¿Cómo lo hago?, pregunté, sintiendo una mezcla de resignación y terror. La curandera tomó un pequeño frasco de vidrio de un estante y lo llenó con un líquido oscuro que olía a tierra mojada y sangre. Me lo entregó sin decir más. Sabía lo que significaba. Debía utilizarlo en el momento justo, verterlo sobre Roberto mientras dormía, y las sombras harían el resto. Al salir de la casa de la curandera, mi mente estaba en blanco. Caminé hacia mi casa como sonámbula, con el frasco apretando en mi mano. No había vuelta atrás, tenía que hacerlo. Cuando llegué, Roberto estaba sentado en el sofá, leyendo como siempre. Al verme entrar, me sonrió con esa sonrisa cálida que siempre me había dado, pero ahora parecía una mueca de despedida. ¿Todo bien, amor?, preguntó, sin sospechar lo que planeaba. No respondí, solo asentí, sintiendo el peso del frasco en mi bolsillo y el peso de mi culpa en el alma. Aquella noche sería la última vez que lo vería con vida. El frasco que la curandera me había dado parecía quemar en mi bolsillo, como si estuviera vivo, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Roberto se preparaba para ir a la cama, completamente ajeno a lo que sucedía. Me quedé de pie junto a la puerta de la habitación, observándolo, mientras él cerraba los ojos con la misma confianza que cada noche. Pero esta no era una noche más. Me acerqué lentamente a la cama. Mis manos temblaban y sentía que el miedo me sofocaba. ¿Podía realmente hacer esto? Sabía que no había vuelta atrás, pero una parte de mí aún dudaba. Todo había cambiado desde el amarre. Los extraños sucesos, las pesadillas y la presencia oscura que se cernía sobre nosotros habían tomado el control de mi vida, y yo había hecho lo imposible por detenerlo. Ahora, la única salida era un sacrificio, uno que la curandera había prometido como solución final. Saqué el frasco de mi bolsillo. El líquido oscuro que contenía parecía más espeso bajo la tenue luz de la habitación. Era el sacrificio de Roberto lo que se necesitaba para sellar el pacto. Con una respiración profunda, desenrosqué la tapa y vertí el líquido sobre su pecho. El olor era nauseabundo, como si la muerte misma impregnara el aire. Roberto se agitó ligeramente en su sueño, pero no despertó. El líquido comenzó a absorberse en su piel, y por un instante pensé que todo había terminado, que sería rápido, pero entonces el ambiente en la habitación cambió. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, alargándose como si tuvieran vida propia. Sentí una presencia, algo más que solo oscuridad, y el terror me heló la sangre. Roberto, aún dormido, comenzó a respirar de manera errática. Su cuerpo se retorcía bajo las sábanas. Abrí la boca para gritar su nombre, pero el sonido no salió. Mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de moverse, atrapada en el mismo ritual que yo había iniciado. Roberto abrió los ojos de repente, pero esos no eran sus ojos. Eran pozos de oscuridad absoluta, sin vida, sin alma. Me miró fijamente y en su rostro se dibujó una sonrisa macabra, una sonrisa que no le pertenecía. No es suficiente, susurró con una voz que no era la suya. Era profunda, como si viniera de algún abismo lejano, y sentí que mi corazón se detenía. De repente, su cuerpo se elevó de la cama como si una fuerza invisible lo levantara. Las sombras lo envolvieron, girando a su alrededor, mientras sus extremidades se alargaban, deformándose de formas imposibles. En ese momento, un chillido agudo invadió mis oídos. Intenté correr, pero mis piernas seguían inmóviles, como si las sombras me hubieran atrapado. Y es que la figura que alguna vez fue Roberto, ahora era algo indescriptible,
una mezcla de oscuridad y carne retorcida. Lo vi avanzar lentamente hacia mí, sus ojos vacíos reflejando una oscuridad que parecía devorar todo. Cada paso que daba, las paredes de la habitación se agrietaban, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. El espejo en la esquina de la habitación explotó en 1000 pedazos, y del marco surgieron más sombras, criaturas que no tenían forma, pero cuya presencia me envolvía un puro terror. Retrocedí, arrastrándome por el suelo, buscando algo, cualquier cosa para detener lo que había desatado, pero era demasiado tarde. El pacto estaba roto y ahora el precio no era solo Roberto, era yo, era todo lo que amaba. Sentí como una mano invisible me aferraba al cuello, levantándome del suelo, mientras la criatura se acercaba más y más, sus ojos negros fijos en mí. El dolor en mi cuerpo era insoportable, pero no podía gritar, no podía moverme, la oscuridad me envolvía, aplastándome, robándome el aliento. Sentí que mi vida se desvanecía lentamente, y entonces comprendí la verdad. La curandera no me había dicho todo. El sacrificio no era solo por Roberto. El pacto exigía más, mucho más, y ahora yo estaba condenada a formar parte de esa oscuridad para siempre. Sin embargo, por un momento el demonio se detuvo y me soltó cuando sentía que la vida se me escapaba. De repente vi el rostro de mi esposo, me miró con decepción y ojos tristes mientras me decía: yo te amaba. Esta resistencia de Roberto a ser del todo poseído me dio un espacio para escapar. Y como pude, salí corriendo de allí. Logré llegar a la plaza y allí tomé un taxi que me llevó hacia la ciudad. Y bueno, desde entonces no he regresado al pueblo, ni pienso hacerlo. Sé que esas cosas tarde o temprano me encontrarán. Pues hasta el día de hoy no hay día que no sueñe con ellos. Sin embargo, estoy dispuesta a pagar las consecuencias.